La sala del Parlamento Europeo estaba a rebosar de tensión, el aire cargado de expectación. La sesión de aquel día había sido especialmente importante. Los líderes de la Unión Europea debatían cómo abordar la guerra en Ucrania, un conflicto que ya llevaba meses y que se había convertido en una cuestión central en la agenda de la política europea. En el centro del debate se encontraban dos figuras cuya influencia en Europa había crecido exponencialmente en los últimos años: Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Ambos se habían convertido en símbolos de sus respectivos países, representando dos formas distintas de entender el liderazgo en Europa. Giorgia Meloni, con su estilo directo, pragmático y a menudo polémico, era conocida por su capacidad para hablar con franqueza y por desafiar las convenciones de la política tradicional. Por su parte, Pedro Sánchez, con su carisma y su habilidad para navegar en los círculos internacionales, había logrado que España se posicionara como un actor clave en el escenario europeo. Sin embargo, la jornada prometía ser diferente, una confrontación inesperada entre estos dos líderes. El Parlamento Europeo estaba profundamente dividido sobre el tema de la guerra en Ucrania. Algunos países defendían un compromiso aún más fuerte con Kiev, enviando tanto ayuda humanitaria como material militar, mientras que otros, liderados por figuras como Meloni, abogaban por un enfoque más cauteloso que no descuidara los problemas internos de la UE. España, bajo la dirección de Sánchez, había mostrado un apoyo inquebrantable a Ucrania, enviando millones de euros en ayuda militar y humanitaria. Sin embargo, no todos compartían esa visión, y Meloni no dudaba en expresar su desacuerdo. La sesión comenzó con una exposición de los hechos, los desafíos que Ucrania enfrentaba, la necesidad de apoyo internacional y las implicaciones a largo plazo del conflicto. A medida que se desarrollaba el debate, Sánchez, como era de esperar, se levantó para intervenir. Con su tono habitual de gran estadista, comenzó a hablar sobre la solidaridad de España hacia Ucrania. España ha sido un líder en la respuesta a la crisis en Ucrania, dijo con voz profunda y solemne. Hemos destinado millones de euros en ayuda humanitaria y militar, demostrando que Europa está unida en la defensa de la paz y la democracia. Su discurso fue largo, lleno de elogios a la solidaridad europea y a la unidad que España había tratado de promover en el continente. Sánchez hablaba con la confianza de alguien que se sabe respaldado por una gran parte de la opinión pública europea, especialmente en momentos de crisis. Hablaba de la necesidad de luchar contra la agresión rusa y de la importancia de la estabilidad de Ucrania para el futuro de Europa. Sin embargo, en su intervención, no mencionó uno de los temas más espinosos que afectaban a España: la grave crisis interna provocada por el desastre natural del Dana, que había arrasado parte de la Comunidad Valenciana, dejando miles de familias afectadas. Meloni, que había estado escuchando atentamente desde su asiento, no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de responder. Su mirada era intensa, decidida, y su expresión mostraba claramente que no iba a dejar que Sánchez se saliera con la suya sin cuestionar su postura. Cuando Sánchez terminó de hablar, ella se levantó con firmeza, interrumpiendo el curso del debate. «Señor Sánchez, ¿puedo decir algo?», comenzó, y su voz resonó por toda la sala, clara y fuerte. «Creo que es necesario hablar de prioridades», continuó, mirando fijamente al presidente del gobierno español. La sala se quedó en completo silencio, los ojos de todos los parlamentarios se centraron en Meloni, que con una calma calculada, continuó su intervención. España ha sido un líder en la ayuda a Ucrania, sí. Pero, ¿qué pasa con los problemas que enfrenta su propio país?, preguntó. El desastre natural del Dana ha devastado Valencia, y mientras los españoles sufren, usted se muestra en las cámaras internacionales como si todo estuviera bien. Millones en ayudas para Ucrania, pero su gente sigue pagando impuestos insoportables y no ve ni un céntimo de esos fondos destinados a su propio bienestar. La audiencia contenía la respiración, conscientes de que Meloni acababa de hacer una observación muy directa y dolorosa. Sánchez, que no esperaba semejante ataque, quedó momentáneamente paralizado. Intentó recuperar su compostura, pero la firmeza y el tono de Meloni lo habían dejado sin palabras. Ella no iba a ser suave, y estaba decidida a destapar lo que veía como una hipocresía en la postura de Sánchez. ¿Por qué en lugar de enviar miles de millones a Ucrania no utiliza ese dinero para reconstruir su país?, continuó. Usted habla de ser un líder en la lucha por la paz, pero ¿dónde está la paz en su propio país cuando la gente está luchando por sobrevivir después de un desastre natural? ¿Qué está haciendo usted por ellos, aparte de posarse frente a las cámaras? Sánchez, que estaba acostumbrado a ser el centro de atención, intentó replicar, pero Meloni no le dio espacio.
Cállese, señor Sánchez, exclamó con una dureza que dejó a todos atónitos. Esto no es su cortijo en Moncloa, y aquí no se puede hablar como si fuera el dueño del Parlamento Europeo. Aquí hay reglas y, si no sabe cómo respetarlas, mejor siéntese y escuche. La sala quedó en silencio absoluto, con algunos parlamentarios claramente incómodos, mientras otros no podían evitar sonreír ante la audacia de Meloni. La tensión en la sala se palpaba, y muchos esperaban que Sánchez se defendiera con la misma contundencia, pero parecía que la situación lo había sobrepasado. En lugar de replicar con fuerza, optó por callarse y regresar a su asiento, visiblemente afectado por la intervención de Meloni. Sin embargo, Meloni no había terminado. Mire, señor Sánchez, continuó con una calma que solo aumentaba su autoridad. Yo vengo de Italia, un país que ha enfrentado crisis económicas, migratorias y políticas. Y aún así, cuando se trata de apoyar a Ucrania, nunca olvidamos a nuestra gente. Usted, por otro lado, está más interesado en hacer discursos vacíos sobre solidaridad internacional que en enfrentar la verdadera crisis que está ocurriendo en su propio país. Así no se gobierna. El ataque de Meloni fue directo, certero y sin piedad. Sánchez, que había llegado a la sala con la intención de mostrar su liderazgo en la crisis ucraniana, se encontraba ahora acorralado, incapaz de responder con la misma contundencia. Es fácil hablar desde una postura cómoda, pero nosotros no tenemos el lujo de ignorar las dificultades internas, añadió Meloni, con una mirada fría que parecía perforar al presidente español. La respuesta de Meloni había dejado a todos los presentes sin aliento. Sánchez intentó finalmente defender su postura, argumentando que España también estaba trabajando en la reconstrucción de las zonas afectadas por el Dana, pero el daño ya estaba hecho. Meloni no solo había señalado la falta de acción concreta por parte del gobierno español en momentos de crisis interna, sino que también había cuestionado la sinceridad de su enfoque hacia Ucrania. En aquel preciso instante, lo que originalmente se había iniciado como un debate sobre la ayuda a Ucrania había tomado un giro tan inesperado como profundo. A lo largo de la sesión en el Parlamento Europeo, los eurodiputados habían esperado discutir la cuestión de la asistencia internacional a Ucrania, un tema que ya había ocupado titulares durante meses. Pero lo que comenzó como una reunión aparentemente estándar sobre la guerra en Ucrania rápidamente se transformó en algo mucho más complejo. A medida que el tono de la conversación cambiaba, los miembros del Parlamento dejaron de centrarse exclusivamente en los aspectos de la ayuda externa, y la atención se desplazó a las prioridades internas de los países europeos. Las intervenciones comenzaron a poner de relieve una cuestión central que muchos parecían haber pasado por alto. ¿Deberían las naciones europeas seguir enfocándose exclusivamente en la solidaridad internacional, o deberían las prioridades internas y los problemas nacionales recibir igual, si no más, atención? La intervención audaz de Giorgia Meloni, que había desbordado todos los límites previstos, rápidamente transformó el foco de la discusión. La política italiana, conocida por su estilo directo y sin reservas, había puesto sobre la mesa una de las preguntas más incómodas para la Unión Europea. ¿Es realmente sostenible y justo seguir enviando miles de millones de euros a Ucrania mientras que, al mismo tiempo, las propias naciones europeas enfrentan crisis internas graves? La cuestión no era solo sobre la cantidad de dinero que se destinaba al conflicto, sino sobre la manera en que ese gasto parecía eclipsar las necesidades internas de los ciudadanos de cada país. España, por ejemplo, estaba atravesando los efectos devastadores del Dana, un desastre natural que había arrasado grandes áreas, especialmente Valencia. Meloni, sin dudarlo, acusó a Sánchez de posar como el salvador de Ucrania mientras que los problemas internos de España, como la reconstrucción tras el desastre, quedaban relegados a un segundo plano. El impacto de las palabras de Meloni no se hizo esperar. En ese preciso momento, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, consciente de que su posición había quedado gravemente comprometida, trató de retomar el control del debate. Sin embargo, su respuesta, aunque intentaba recalcar el compromiso de España con la paz, se sintió vacía y sin sustancia. La intervención de Meloni había sido tan directa y tan feroz que Sánchez quedó momentáneamente sin respuestas claras, desconcertado e incluso avergonzado ante la audiencia. La sala, que hasta ese momento había estado en una atmósfera de cierto consenso, comenzó a vibrar con una tensión palpable. Los eurodiputados, que generalmente mantenían un tono de moderación y diplomacia, se encontraron divididos. Algunos estaban visiblemente incómodos por el tono de la confrontación, mientras que otros, más que sorprendidos, parecían reflexionar sobre la validez de los puntos planteados por la política italiana.
Lo que inicialmente había sido un debate sobre la solidaridad europea se convirtió rápidamente en una discusión sobre las tensiones internas dentro de la propia Unión Europea. Mientras Sánchez seguía defendiendo la necesidad de enviar recursos a Ucrania, Meloni, con una frialdad casi cortante, le recordó que el primer deber de un gobierno no es solo mirar hacia afuera, sino también hacia adentro, hacia sus propios ciudadanos. La postura de Sánchez, que había sido construida sobre la idea de una solidaridad inquebrantable hacia Ucrania, empezó a tambalear al verse expuesta a la dura realidad de que esa solidaridad podía tener un costo muy alto para los ciudadanos de España, quienes se veían afectados por una crisis interna que parecía ser ignorada por su propio gobierno. La crítica de Meloni fue un golpe certero que dejó a Sánchez sin un argumento sólido para contrarrestar su acusación de desatención hacia los problemas internos. La intervención de Meloni no solo afectó a Sánchez, sino que dejó en evidencia la profunda brecha de opiniones dentro del Parlamento Europeo. Algunos líderes, que en principio se habían mostrado favorables a la ayuda a Ucrania, comenzaron a cuestionarse si este enfoque, que priorizaba los intereses de un país fuera de la UE, no estaba dañando la estabilidad interna de Europa. La pregunta se instaló de forma ineludible en la mente de muchos. ¿Es realmente prudente, a largo plazo, seguir dedicando recursos y atención a los problemas externos, mientras que las naciones que componen la UE no logran resolver sus propios problemas internos? A medida que la sesión avanzaba, quedó claro que no solo había una discrepancia entre Meloni y Sánchez, sino que esa disputa reflejaba las diferentes perspectivas de los líderes de la UE sobre la dirección que debería tomar Europa en los próximos años. Mientras algunos veían la cooperación internacional como la piedra angular de una Europa unida, otros, como Meloni, consideraban que la verdadera unidad de Europa debía comenzar desde adentro, a través de la resolución de sus propios problemas nacionales. Para Meloni, la solidaridad hacia Ucrania debía ser equilibrada con un profundo compromiso con las necesidades internas de los países europeos. La postura de Sánchez, que en gran parte había sido un discurso calculado para proyectar la imagen de España como un líder en la solidaridad internacional, parecía ahora un tanto desfasada cuando se ponía en contraste con los problemas reales y urgentes que sufrían los ciudadanos españoles. Sánchez, viendo que no podía ganar la batalla retórica, trató de defenderse diciendo que España también había destinado fondos para la recuperación tras el Dana. Pero su defensa sonaba hueca y forzada, ya que la intensidad de la crítica de Meloni había dejado claro que no se trataba solo de enviar dinero, sino de la prioridad política que se le otorgaba a cada situación. La acusación de que España estaba más preocupada por proyectar una imagen internacional que por atender sus propios desastres internos no solo era una crítica de Meloni, sino que parecía resonar en las mentes de muchos eurodiputados presentes en la sala. A medida que la confrontación entre los dos líderes alcanzaba su punto máximo, el Parlamento Europeo se transformó en un microcosmos de las tensiones internas de la Unión Europea. Los eurodiputados se vieron atrapados en un dilema filosófico y político. ¿Qué significa realmente la solidaridad europea? ¿Debe esta solidaridad estar basada en un esfuerzo común para resolver los problemas externos, como la invasión rusa de Ucrania? O, por el contrario, ¿deberían los países de la UE centrarse en sus propios problemas internos primero, garantizar la estabilidad económica y social de sus propios ciudadanos, y solo entonces pensar en la solidaridad internacional? El debate se convirtió rápidamente en una reflexión colectiva sobre el futuro de Europa. Las palabras de Meloni, que en un principio parecían una simple crítica al gobierno español, se convirtieron en un llamado de atención para todos los países de la UE. La postura de Europa, hasta ese momento unitaria en su apoyo a Ucrania, estaba ahora bajo escrutinio. Las intervenciones de los líderes europeos, de ahora en adelante, no solo serían evaluadas en función de su relación con la guerra en Ucrania, sino también a través del prisma de cómo gestionan y priorizan sus propios problemas internos. La sesión terminó con un aire de incertidumbre. El tema central, que en principio era la ayuda a Ucrania, había quedado eclipsado por una discusión mucho más profunda y significativa sobre las prioridades políticas internas de Europa. Los eurodiputados, que en su mayoría habían llegado con una visión común sobre la importancia de apoyar a Ucrania, ahora se enfrentaban a una verdad incómoda. La verdadera unidad de Europa no solo dependería de su capacidad para ser solidaria con el mundo exterior, sino también de su capacidad para abordar y resolver los problemas que aquejan a cada nación dentro de sus fronteras. Y si la Unión Europea no encontraba una manera de equilibrar ambos aspectos, los desafíos internos podrían terminar socavando los mismos cimientos de solidaridad que la Unión pretendía representar. El debate entre Meloni y Sánchez había sido, por tanto, mucho más que un enfrentamiento entre dos líderes políticos. Había sido una representación de las profundas divisiones que, aunque a menudo se ocultan, existen dentro de la propia Unión Europea.
En lugar de simplemente discutir sobre Ucrania, los eurodiputados se vieron obligados a confrontar una cuestión mucho más fundamental. ¿Es posible mantener la unidad europea mientras se ignoran las necesidades y aspiraciones de los propios pueblos europeos? ¿Debería Europa anteponer su propio bienestar antes de comprometerse con causas externas? La respuesta a estas preguntas podría definir no solo el futuro de la Unión Europea, sino también la naturaleza de la solidaridad global en el siglo XXI. Cállese, señor Sánchez. ¿Qué fondos está mencionando? La tensión en el hemiciclo aumentaba conforme Meloni dejaba caer sus palabras con firmeza, señalando de manera directa la contradicción en las políticas del gobierno español. Usted mandó 50 millones de euros a Valencia, después de semanas de retraso, mientras las calles seguían cubiertas de barro y la gente pedía ayuda a gritos. ¿Es esto lo que entiende por solidaridad? ¿Cómo es posible que envíe millones a Ucrania mientras su propio pueblo sigue desamparado en sus momentos de crisis? Meloni no se detuvo, su mirada fija en el presidente español mientras la audiencia comenzaba a sentirse cada vez más incómoda. En Italia, cuando tuvimos las terribles inundaciones en Emilia-Romagna, no nos tomamos semanas. Movilizamos 2 millones de euros en solo unos días, en un esfuerzo urgente para salvar vidas y ayudar a los damnificados. ¿Y usted? ¿Por qué su pueblo no recibe ni una fracción de esa rapidez cuando las circunstancias lo exigen? El Parlamento comenzó a agitarse, las voces se alzaban y los murmullos se intensificaban, mientras Meloni avanzaba con su exposición implacable. Usted ha enviado cientos de millones a Ucrania, pero cuando se trata de la gente de su propia nación, se limita a ofrecer migajas. Esto no es solidaridad, esto es abandono. En vez de escuchar las necesidades de su gente, usted ha elegido seguir una agenda ajena. Eso no es actuar, señor Sánchez, eso es vender a España. Los sectores conservadores del Parlamento aplaudían en silencio, reconociendo la validez de las palabras de la líder italiana, mientras los representantes de la izquierda intentaban restar importancia a sus argumentos. Meloni no se dejaba amedrentar y siguió destapando las contradicciones en las políticas de su contraparte. Vamos a hablar de prioridades. Porque lo que a mí me interesan son los hechos, no los discursos vacíos que se utilizan para quedar bien ante las cámaras. En Italia, hemos implementado una reducción de impuestos para las familias y las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que la gente necesita respirar, que no pueden seguir soportando la carga fiscal que los ahoga, y lo hemos hecho porque entendemos las dificultades que atraviesan. Mientras tanto, en España, usted ha subido el IRPF al 4,7%, el IVA al 2% y ha impuesto impuestos al patrimonio, a las empresas y a todo lo que se mueve en el país. Según la OCDE, un trabajador medio en España paga un 40% más en impuestos que en Italia. ¿Es eso ayudar a su gente, señor Sánchez? No. Eso es asfixiarla. Meloni avanzaba con paso firme, sin detenerse. No estoy aquí para hacer discursos vacíos ni para quedar bien ante la opinión pública, señor Sánchez. Hablemos de la realidad. La realidad es que usted ha subido impuestos, mientras la gente lucha por sobrevivir. La factura de la luz ha subido un 50% desde 2018 en España, según la OCU. Y sin embargo, usted carga impuestos sobre todo lo que se puede imaginar, hasta sobre el aire que respira su gente. En Italia, hemos congelado las tasas energéticas para las familias. Mientras usted manda dinero a la guerra, en lugar de aliviar la carga de los españoles para que puedan pagar sus facturas, lo que está haciendo es alimentar el sufrimiento. La multitud en el hemiciclo se dividía entre risas y exclamaciones de indignación. Sánchez, con el rostro tenso, intentaba replicar, pero las palabras de Meloni seguían calando con cada frase. Ahora, hablemos de empleo. El paro en España es del 12%, el más alto de Europa, mientras que en Italia lo hemos reducido al 7%. El paro juvenil en su país es del 28%, mientras que en Italia se encuentra en un 20%. ¿Por qué? Porque no ahogamos a las empresas con impuestos asfixiantes, las dejamos crecer, las apoyamos. Usted, en cambio, ha enviado millones a Ucrania, pero no ha hecho nada por los autónomos que cierran sus negocios debido a los altos impuestos. ¿Dónde está su apoyo a esos empresarios que no pueden seguir con sus puertas abiertas? ¿Dónde está su ayuda a los que luchan por mantener un empleo digno? Meloni no dejaba resquicio para la evasiva. En cuanto a la deuda pública, en España supera el 120% del PIB, mientras que en Italia hemos logrado reducirla al 140%. ¿Eso es liderazgo?
No, señor Sánchez, eso es hundir a España en una crisis aún más profunda. Usted habla de solidaridad y de proteger a su pueblo, pero su gestión está llevando a España a la pobreza. Está ahogando a su gente con impuestos desmedidos y una deuda impagable. Y lo peor de todo, está jugando a ser el Mesías de Ucrania mientras su país se hunde. Sánchez, sudando y nervioso, intentó una réplica, pero las palabras de Meloni cortaron su discurso con la misma intensidad. ¿Proteger? Cállese, señor Sánchez. Por favor, basta de cuentos. ¿A quién ha protegido usted? La tasa de pobreza en España es del 21%, según Eurostat, mientras que en Italia es del 20%. Usted sube impuestos y, en consecuencia, la inflación está al 5%, devorando los sueldos. ¿Eso es protección? No, eso es permitir que su gente se hunda aún más. El debate alcanzaba su punto máximo, con las tensiones entre las bancadas de la izquierda y la derecha creciendo a cada minuto. Meloni, consciente de la situación, decidió aprovechar ese momento para golpear con más fuerza. Con un tono claro y firme, comenzó. Y luego, usted habla de solidaridad, de que España lidera en Europa. Pero, ¿a qué coste? Ha mandado tanques, misiles y millones de euros a Ucrania. Pero, ¿dónde está la ayuda para la gente de Valencia, que seguía buscando comida entre los escombros tras las inundaciones? ¿Dónde estaba su apoyo para los afectados por el desastre? Usted gasta millones en la guerra, pero no ofrece ni un euro para proteger a los ciudadanos de España. Las palabras de Meloni calaron hondo en el Parlamento. Cada frase que pronunciaba era un golpe directo a la política de Sánchez. En Italia, cuando ayudamos, primero miramos a casa. Ponemos a nuestros ciudadanos en primer lugar. No mandamos dinero a un conflicto lejano mientras nuestra gente sufre. En lugar de enviar millones a Ucrania, deberíamos invertir en la prevención de desastres, en la protección de nuestros ciudadanos. Sánchez no podía evitar mostrar signos de incomodidad. Meloni no se detuvo, y con una mirada fija, continuó. En cambio, usted gasta dinero en la guerra, pero no invierte ni un solo euro en diques ni en infraestructura para evitar desastres como el Dana. Y eso no es ser un líder, señor Sánchez. Eso es vender a España por una medalla de Bruselas. La sala estaba llena de murmullos y expresiones de sorpresa. Meloni aprovechó el silencio para lanzar el golpe final, con una calma que solo añadía fuerza a sus palabras. Mire, señor Sánchez, le voy a ser clara, porque Europa merece la verdad. Usted interrumpió este debate sin permiso para presumir de Ucrania, pero le pregunto, ¿dónde está su deber con España? Manda millones a la guerra, pero no ayuda a la gente afectada por el Dana, no baja impuestos, no alivia a los trabajadores. En Italia, gobernamos para nuestra gente, no para las fotos. Usted ha convertido a España en un país más pobre, más endeudado y más abandonado, y tiene la cara de venir aquí a hablar sin permiso. Así que, cállese de una vez y aprenda, la solidaridad empieza en casa, no en Ucrania. Sánchez, completamente humillado, no pudo responder. Se hundió en su asiento, visiblemente afectado por la dureza del ataque. Mientras tanto, los aplausos resonaban en las bancadas del Parlamento, especialmente entre los sectores que apoyaban a Meloni. Ella, con una sonrisa sutil, bajó del estrado, dejando a Sánchez expuesto ante la opinión pública, mientras el debate continuaba marcado por la clara división de prioridades entre los dos líderes.